varios puntos que tocar. En primer lugar, por ejemplo, vamos a hablar nosotros, ¿no? De los procesos bélicos revolucionarios, de los cambios que se dieron durante la Guerra Fría. Y después hablaremos también del final de la Guerra Fría, ¿no? Como este periodo, ¿no? Histórico, así como también, ¿no? Cómo llega a su fin, por ejemplo, el Estado de Yugoslavia, un Estado que se había creado tras la Primera Guerra Mundial. Y por último, tocaremos, ¿no? La Guerra del Golfo y veremos cómo la historia ya se vuelve ya un tema casi actual, ¿no? Así, digo casi actual porque, bueno, en los exámenes siempre hay un retraso de entre 10 y 15 años, ¿no? La historia que no se evalúa. Pero bueno, vamos a empezar viendo entonces, ¿no? El tema de la Guerra Fría, la segunda parte de la Guerra Fría. Y aquí vamos a ir a... La Guerra Fría es un periodo de nuestra historia iniciada tras la Segunda Guerra Mundial y que involucra un conjunto de enfrentamientos de carácter indirecto, enfrentamientos indirectos entre tanto Estados Unidos como también la Unión Soviética. Claro, además recuerda que a este periodo también se le llama mundo bipolar. Sí, recuerda, así también se le conoce como mundo bipolar. Bueno, recuerden que el objetivo principal de la Unión Soviética durante la Guerra Fría es expandir el socialismo en el mundo. Expandir el socialismo. Eso es lo que Stalin había promovido, la política del Comintern, no te olvides. Expandir el socialismo en el mundo. Ahora, ten mucho cuidado con algo que vamos a ver nosotros. Eh, por ejemplo, cuando hablamos nosotros de el objetivo de Estados Unidos aquí, recuerden que según el presidente Harry Truman, él establece una doctrina, la famosa doctrina Truman. ¿En qué consiste la doctrina Truman? Él decía, debemos tratar de evitar que el socialismo se expanda en el mundo. Entonces, tomando en cuenta eso, la mejor manera de evitar que el socialismo se expanda era buscar aliados para Estados Unidos. Profe, ¿cómo que aliados? No entiendo. Lo que pasa es que Europa está destruida, Europa está dañada, ¿no? Está totalmente destruida. Entonces, como está destruida Europa, chicos, como está destruida, eh, es fácil de que la Unión Soviética influya con su ideología socialista en estos países. Entonces, Estados Unidos cree que la mejor manera de bloquear la acción del socialismo hacia la zona de Europa Occidental es prestando dinero, financiando a estos países de Europa Occidental para que se reconstruyan. Lo hace Estados Unidos a través de un plan. Ese plan se llama Plan Marshall, chicos. El Plan Marshall, no te olvides, viene a ser estos préstamos, esa ayuda económica de Estados Unidos para la reconstrucción de Europa Occidental. Siempre viene este punto, siempre. Ahora, así como Estados Unidos tuvo el Plan Marshall que le permitió ganar países aliados, claro, por ejemplo, yo te presto a ti Francia, yo te presto a ti Turquía, te presto a ti Grecia para que te reconstruyas y ojo, vas a ser mi aliado. Claro, no solamente ganaba países dependientes económicamente a Estados Unidos, sino también ganaba aliados, chicos, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la Unión Soviética también ve que esto es una muy buena forma de conseguir aliados y también de difundir su pensamiento. Así que lo que va a hacer la Unión Soviética es darle préstamo a los países de Europa Oriental para que se reconstruyan. Así es como, por ejemplo, la Unión Soviética decidió darle préstamo ¿a quién? A estos países. Miren el mapa. Aquí tenemos, por ejemplo, el mapa de Europa y aquí se puede ver los territorios divididos. Por ejemplo, tenemos Polonia, uno de los países a los que la Unión Soviética le presta dinero y lo vuelve un país dependiente y un país obviamente socialista. Otro de esos viene a ser la República Democrática Alemana. Recuerda que Alemania se dividió inicialmente en cuántas partes, chicos. Alemania fue dividida inicialmente en cuántas partes.
Yo te dije, ¿ah? En Yalta se había planeado dividir en 4 zonas. ¿Cuándo se divide esto? En Poznan. Y no es 2, es 4, no te olvides, en 4 zonas. Pero después las zonas, las 3 zonas de dominio capitalista, ujú, las 3 zonas de dominio capitalista, chicos, eh, de Inglaterra, de Francia y de Estados Unidos, se volvieron una sola. Lo que pasa es que la que tenían tanto Francia como Inglaterra, deuda contraída con el Plan Marshall, va a generar que los franceses terminen cediendo esas zonas de control a Estados Unidos. Por eso es que de las 4 zonas que existieron inicialmente, tras la división de Alemania, se formaron simplemente 2. Esas 2 las tenemos aquí también en el mapa, por si acaso. Mira, aquí está la República Democrática Alemana, estas sus iniciales, o Alemania Oriental Socialista, y la República Federal Alemana, o la Alemania Occidental Capitalista. Espero que no se te vaya a olvidar este dato, muchachos. Espero que no se te vaya a olvidar este dato. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, debemos también tener en cuenta, muchachos, viene a ser lo siguiente. Los países que están de color rojo, por ejemplo, en este mapa son países aliados a la Unión Soviética. Los países que están de color azul son aliados a Estados Unidos. Ahora, me llama mucho la atención el caso de Yugoslavia. Ujú, miren, Yugoslavia tiene un color, bueno, no es un rojo, un guinda, pero bajito, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué lo excluyen? Miren, miren esto. Esta línea que ves por aquí, esta línea que está por aquí, es lo que el ministro inglés Churchill decía, el telón de acero, la cortina de hierro, no te vayas a olvidar, ¿sí? El telón de acero o la cortina de hierro. Es decir, la línea imaginaria que dividía a los países prosocialistas de los países procapitalistas. Pero quiero que me digan, ¿por qué creen ustedes que Yugoslavia está excluido del bloque de la región socialista de Europa? Piensa un poquito. ¿Por qué? ¿Qué pasará con Yugoslavia? A ver, piensa. A ver, nada. Lo que pasa, chicos, es que es un Estado socialista, pero Yugoslavia siempre fue independiente a la Unión Soviética. El gobernante de Yugoslavia, que es Tito, ya vamos a hablar de él un poquito al final de la clase, él le va a hacer frente, ¿no?, a Stalin y a su intento, ¿no?, de dominar la zona de Yugoslavia. Entonces, importante tomar en cuenta esto. ¿Qué más? Por otro lado, muchachos, también déjenme decirles lo siguiente. Por ejemplo, si bien es cierto, con estos países aliados dependientes a Estados Unidos por el Plan Marshall, se evitaba que el socialismo se expanda por la zona eh, oeste, pero podía darse el caso siguiente, ¿no? ¿Tú crees? Mira, la Unión Soviética podía difundir el socialismo por Asia, por esta zona, cruzar el Océano Pacífico y llegar a América, y eso también era un temor para Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos necesitaba un país aliado que prácticamente sea un bloque de contención frente a la expansión del socialismo en Asia. Ese país aliado tenía que ser un país que ha sido devastado por la Segunda Guerra Mundial, un país que necesite préstamos, ¿no? Que necesite recuperarse.
Dime, ¿hay algún país de Asia, no sé, que ha sufrido daños muy fuertes por la Segunda Guerra Mundial y necesita préstamos para reconstruirse? Claro que sí, muy bien, Camila. Es Japón, pues. Claro. Ujú. Es Japón, muy bien. Entonces, no hay que olvidarnos de esto, por favor. Este es el llamado Plan Dutch. ¿Sí? Es el conjunto de préstamos que va a tener que, va a llevar a cabo, recuerda, Estados Unidos para reconstruir Japón. Espero que no se te vaya a olvidar esto. ¿Ya? Ese es el llamado Plan Dutch. Ahora, a la recuperación rápida que van a vivir estos dos países, ojo, la República, la República Federal Alemana y Japón, a esa recuperación rápida que van a vivir estos países se le va a llamar milagros económicos. Milagro económico alemán, milagro económico japonés. Y estos milagros fueron posibles gracias a qué? A los préstamos de Estados Unidos, tanto con el Plan Marshall como también por el Plan Dutch. Además de esto, durante la Guerra Fría hay alianzas militares entre ambos bandos. Por ejemplo, la Unión Soviética crea una alianza militar con los países de Europa Oriental y esto se le denomina el Pacto de Varsovia. Lo propio hizo Estados Unidos, ¿no? Aquí miren, lo propio hizo Estados Unidos creando, ¿no? Una alianza militar en la zona de Europa Occidental. A esto se le conoce también como la OTAN. A esto se le conoce como la OTAN, chicos. ¿Ya? Ojo. Se creía que la OTAN debería desaparecer cuando la Guerra Fría termina. La Guerra Fría ha terminado en el 91, chicos. En el 91, mira, son 30 años. Y todavía la OTAN sigue existiendo. Se ha mantenido. Y es un ejército multinacional que está a los servicios de los Estados Unidos. Bueno, también recuerden que aquí hay un sistema de espionaje que se trabajó mucho durante la Guerra Fría. Por ejemplo, esto involucra a la CIA de los Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia, que trabajaba en conjunto con el FBI y la KGB, que es el Comité de Seguridad de Estado de la Unión Soviética. Ambos utilizan sistemas de espionaje contra la otra potencia. Dime, ¿cuál es la respuesta a la pregunta número uno? A ver, dice, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Fría, que se caracterizó por el enfrentamiento indirecto en varios países vencedores. Se dividieron en dos grandes bloques antagónicos, capitalista liderado por Estados Unidos y comunista por la Unión Soviética. Dicho esto, señala el hecho que ocurrió, un hecho ocurrido en el bloque capitalista. A ver, vamos, 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 chicos, vamos, envíen una respuesta a esto. Mientras tanto, vamos a trabajar con este mapita, ¿sí? Vamos a trabajar con este mapa para ir recordándoles, ¿no? La división de Alemania. Recuerden, Alemania al final queda dividida en dos zonas. La República, muy bien Camila, gracias por tu respuesta. La llamada República, la República C de Chichita dice muy bien por ahí Felipe, la B, muy bien Felipe. La República Democrática Alemana al oriente y la República Federal Alemana al occidente. Espero que no se te vaya a olvidar este hecho, ¿ya? Muy bien, dice, una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Fría. Mira lo que nos dice, ¿eh? Muy bien, Urco, gracias por tu respuesta. Que se caracterizó por el enfrentamiento indirecto. Muy bien, vamos. En el bloque occidental, ¿cuál es la respuesta? Ujú. A ver, la C nos dice, el apoyo económico de la Comecon para la ayuda a los países occidentales. Déjame decirte que la Comecon es un bloque económico, pero que ayuda, a los países de Europa Oriental, a ellos. Lo que se crea en Europa Occidental es esto, la CEE, Económica Europea, chicos, que es un antecedente a la Unión Europea. Ese es el bloque económico capitalista. Repito, se llama CEE. Por lo tanto, no puede ser la C. No puede ser la C. Tiene que ser la B, ¿no? Claro, la reconstrucción de Europa Occidental a través del Plan Marshall. Claro, miren aquí, el Plan Marshall de Estados Unidos sirve para reconstruir Europa Occidental, claro. La respuesta aquí sería la B, pues, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con otro tema. Vamos con el tema de descolonización. Para que me entiendan un poco, ¿no?
Recuerden, durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, chicos, ujú, recuerda, durante el siglo XIX y a inicios del siglo XX, se llevó a cabo, chicos, se llevó a cabo esto que se conoce con el nombre de descolonización. Ya, no te vayas a olvidar, sí, a esto que se le conoce con el nombre de descolonización. ¿Qué es la descolonización, chicos? La descolonización viene a ser el proceso a través del cual las colonias que venían teniendo sobre todo Inglaterra y Francia, ¿no? Y que habían conquistado estas colonias a fines del siglo XIX y a inicios del XX, se van a independizar, no te olvides, se van a tener que independizar, no te olvides, ¿ya? Listo, muchachos, miren por aquí. Ahí está. Hablemos de las causas entonces. Ojo, ojo con esto. Una de esas causas, ¿cuál viene a ser? La ideología nacionalista, chicos. El nacionalismo va a ser la ideología, la ideología encargada, por ejemplo, de motivar la lucha de las colonias por su independencia. Claro, ellos van a decir, ¿no? Oye, nosotros tenemos un idioma, tenemos unas costumbres, ¿no? Tenemos un pasado histórico. ¿Por qué tenemos que ser dominados por un país que tiene otras costumbres, que tiene otro estado, otro tipo, ¿no? de pasado histórico, etcétera? ¿Por qué? Nosotros debemos crear un solo país, un país independiente, no un territorio dominado por ellos. Por eso es que el nacionalismo va a influir mucho en estas luchas. ¿Y sabes cuál va a ser la clase social que impulsa este proceso de descolonización? Las burguesías nacionales, las burguesías de cada una de las colonias. Y bueno, un factor importante para que estas colonias también se independicen fue su alto desarrollo económico. El alto desarrollo económico alcanzado por las burguesías nacionales de las colonias, ¿no? Va a también impulsar la necesidad de una independencia. Claro, ellos se van a sentir autodependientes, ¿no? O bueno, ellos van a decir, nosotros podemos depender de nosotros mismos. No necesitamos de los ingleses, no necesitamos de los franceses, podemos desarrollar nuestra economía por nuestra propia cuenta. Y eso va a ser muy importante porque va a permitir las luchas de la independencia. Ujú. Porque recuerda, un factor importante también es el desarrollo económico, pues. Una colonia o un territorio dominado no puede simplemente decir, oye, nos vamos a volver, vamos a independizarnos, pero después, ¿cómo van a sostenerse económicamente? Por eso es importante tomar en cuenta esto. ¿Qué más? Por otro lado, también se dio la inacción de las superpotencias, chicos. Profe, no entiendo, ¿cómo que inacción de las superpotencias? Te explico. Estados Unidos y la Unión Soviética, por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Soviética en este tiempo van a terminar impulsando un proceso de liberalización eh, de las colonias. A ver, te voy a explicar. Estados Unidos no se mete a defender a Inglaterra y a Francia, a defender su sistema colonial. Tampoco la Unión Soviética. Estados Unidos y la Unión Soviética no participan dentro de estas luchas de descolonización. Más bien, hay una inacción de parte de estas potencias, lo cual favorece obviamente al proceso de liberación de las colonias. Pero una pregunta, ¿y por qué no intervienen? Porque a ambos les conviene que estas colonias se independicen. Porque, por ejemplo, si la India se independiza, o Egipto se independiza, estos territorios pueden llegar a ser aliados al socialismo o capitalistas. Entonces es importante, ¿no? Porque ellos creen, una vez independizados estos territorios, yo puedo llevar mi influencia a estos lugares. Entonces espero que no se te olvide ese dato, que es importantísimo, chicos. Ya está. Muy bien, miren. Por otro lado, también debemos tomar aquí en cuenta los países. Profe, los países, sí, debemos tomar en cuenta, chicos, esto de los países. Por ejemplo, tenemos el caso de la India. Ujú. La India es uno de los países que en ese tiempo opta por su independencia. Déjame decirte y déjame recordarte que la India es el primer productor de algodón en el mundo. Ese algodón abastecía principalmente a los ingleses, ya que la India es la principal colonia inglesa en Asia.
El líder de la independencia de la India fue nada más y nada menos que Mahatma Gandhi, no te olvides. Gandhi promovió la lucha por la recuperación de los valores, ¿no? De la tradición hindú. Acuérdate de eso, por favor. Ujú. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta que Gandhi terminó planteando la idea de la desobediencia civil. La desobediencia civil, sí, la desobediencia civil, chicos. Ujú. Así como también la lucha de la no violencia contra los ingleses. Gandhi decía, no, la única manera de poder obtener de nuestra independencia es desobedeciendo lo que digan los ingleses, no acatando, ¿no? Sus órdenes. Si quieren que paguemos tributos, pues no hay que pagar. Si quieren que, por ejemplo, no nos dedicamos a extraer sal, porque la India también era un territorio donde había una fuente grande de sal que los ingleses explotaban, pues no vamos a dedicarnos a extraer sal. Así es. Hay que iniciar nuestra lucha por la descolonización, una lucha pacífica. Hay que recordar que Gandhi pertenecía, chicos, a una religión, la religión hindú. ¿Ya? Por lo tanto, Gandhi, pero yo sé que en la India también hay musulmanes, es cierto, había musulmanes. Y Gandhi no solamente soñaba con una India libre del dominio británico, sino también Gandhi soñaba con una India donde la religión hinduista y la religión islámica puedan convivir pacíficamente y no se estén, por ejemplo, no estén tornándose luchas violentas religiosas en base a esto. Entonces, esas son las ideas de Gandhi. Ahora, la lucha de Gandhi logra la independencia de la India, apoyado por el Consejo Nacional de la India, la institución que va a promover toda esta lucha. Gandhi logra captar muchos seguidores y tras muchas marchas, por ejemplo, pacíficas, muchas huelgas de hambre, no te olvides, masivas, ¿ah? Porque él iniciaba esta lucha, esta huelga de hambre y miles de habitantes de la India se ubicaban frente a él y seguían al pie, ¿no? Esta lucha, igual. Así es, muchachos. La India logra su independencia en 1947. Los ingleses reconocen la independencia de la India. Ujú. Ahora, recuerda, ese mismo año, la ONU prepara todo para el mandato de partición. ¿Cuál es ese mandato de partición? La ONU se daba cuenta de que esto iba a generar mucha violencia, chicos. Por eso es que la ONU decide, por eso es que la ONU decide partir el territorio de la India, como ustedes pueden ver aquí. Miren, todo esto era la India, todo esto, pero la ONU decide dividir, hacer una división por aquí, esta línea, y crear el Estado de Pakistán. Crear el Estado de Pakistán, chicos. Un Estado independiente, ojo, un Estado independiente a donde prácticamente la ONU ordenó que todos los musulmanes de la India vayan a vivir a Pakistán para evitar luchas religiosas. Para ese tiempo, recuerden que a inicios del año 48, Gandhi, en una marcha, mientras se realizaba una marcha pacífica, promoviendo, ¿no?, la convivencia entre las dos religiones en la India, un fanático musulmán, muchacho nada más, termina matando a Gandhi, le da un disparo. Así es. Entonces, muchachos, debemos tomar en cuenta esto, por favor. Eh, Tras la muerte de Gandhi, termina asumiendo el gobierno Nehru, no te olvides, un amigo cercano a Gandhi, un líder también de la descolonización. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, al territorio de Egipto, por ejemplo. Egipto había logrado su independencia en 1922, pero Egipto seguía siendo una monarquía y en un territorio de Egipto llamado el Canal de Suez seguía siendo dominio británico, dominio inglés. Entonces fue en el año de 1956 cuando este personaje llegó al gobierno en Egipto, Gamal Abdel Nasser, personaje que decidió dar inicio a la república, eliminar el imperio, eliminar la monarquía egipcia y establecer una república. Llegó al poder como presidente y decidió nacionalizar el canal de Suez. Ese canal que era tan valioso para la economía inglesa, que permitía justamente conectar a Europa con el Asia, ¿no? Sobre todo trasladar petróleo rápidamente de los países del sur de Asia. Ese territorio, chicos, quedó ahora bajo dominio egipcio. Hay que tener en cuenta, es muy importante esto. Esto va a desencadenar una serie de luchas también, ¿no? Obviamente Inglaterra y Francia
no van a estar contentos con esto y van a incitar a Israel, un país que también se había creado recién en 1947, para poder ser poblado por la población judía que había sido perseguida por los nazis. Incitan ellos a Israel a atacar a Egipto. Hay que recordar que antes de esto, Egipto y otros países musulmanes habían agredido a Israel. Israel, con apoyo y financiamiento de Estados Unidos, había logrado vencer. Ahora Inglaterra y Francia están promoviendo que Israel ataque a Egipto. Y bueno, esto genera un nuevo conflicto árabe-israelí, ¿no? ¿Mm? En este contexto. Otro estado que también se independiza en ese tiempo es Argelia, chicos. Argelia, su independencia fue liderado por este personaje, Ben Bella. A diferencia de Egipto, que fue una colonia que logró su independencia de forma pacífica, Argelia no, chicos. La lucha en Argelia fue violenta. Ujú. Gamal Abdel Nasser crea el Frente de Liberación Nacional, una guerrilla nacionalista que encabezará las luchas por la independencia. El gobernante de Francia en ese tiempo, Charles de Gaulle, fundador de la Quinta República Francesa, decidió viajar a Argelia como conciliador. Al final, las protestas en Argelia frente a él fueron masivas y él tuvo que reconocer la independencia de Argelia, pero con una condición, que los franceses mantengan las relaciones comerciales con este país. Así es. Incluso Francia aceptó darle la doble nacionalidad a la población argelina. Así es. Muy bien, Areste, gracias por tu respuesta. Muy bien, Joel. Muy bien. A ver, chicos, vamos, por favor, envíen sus respuestas. Ujú. Areste. Ese apellido me suena. Muy bien, por ahí. Urco. Ujú. Muy bien, Urco, gracias. Miren, hay una serie de acuerdos, que son los acuerdos de Evian, no te vayas a olvidar, 1962. Estos acuerdos se firman reconociendo la independencia de Argelia. Ese es el documento oficial a través del cual Francia reconoce la independencia de Argelia. Y Ben Bella se convierte en el presidente de Argelia en ese tiempo, no te olvides. Muy bien, envíen sus respuestas, por favor, chicos. Ahora, otro territorio que también se independiza es el caso de Sudáfrica. El líder de la independencia es Nelson Mandela, personaje notable que ganó varios premios Nobel a la Paz, ¿no? Reconociéndole obviamente su lucha a través también de la lucha pacífica, ¿no? Así es. Sudáfrica también era una colonia inglesa, no te olvides. ¿Mm? Después de la independencia, Nelson Mandela queda como gobernante de Sudáfrica. Hay que recordar que una serie de países, ¿no? También van a lograr este tipo de independencia, eh, y que después de esto, en la conferencia de Bandung en 1955, 29 líderes de países tanto asiáticos como africanos que habían logrado su independencia, planearon crear un tercer bloque. Es decir, existía el bloque capitalista, el bloque socialista, ellos querían crear un tercer bloque, un bloque integrado por países nacionalistas, chicos. Solamente se está planeando esto. ¿Cuándo se crea esto? En la conferencia de Belgrado en 1961, no te olvides. En la conferencia de Belgrado se crea ese tercer bloque que se llama Movimiento de Países No Alineados. Curiosamente, el Perú integró parte de este movimiento durante la época del presidente Juan Velasco Alvarado. Listo. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta entonces? A ver. Aquí nos dice simplemente relacionar líderes, ¿no? Sí, relacionar líderes con los países, obviamente, ¿no? Fácil. Podemos decir que Gandhi, la India, ¿no? 1D, ya está. Ben Bella, 2B, ¿no? Ahí está. Ho Chi Minh es el líder de la independencia de Indochina, chicos. 3E, entonces, por aquí, ya está. Y Nelson Mandela es Sudáfrica, pues, ¿no? 4A. Muy bien, ahí está. Listo. Entonces, la respuesta vendría a ser la alternativa D. Muy bien, ahí está. Esa sería nuestra respuesta. Ahora, también tenemos nosotros que ver otro tema, la revolución china, así que hay que prestar atención aquí, muchachos. Hay que prestar atención.
la de 1911 hasta 1949, la llamada fase nacionalista, y la fase socialista o comunista que va del año 49 hasta el 76. Hay que entender primero lo siguiente, chicos. China era un estado con muchos problemas. China, un estado, por ejemplo, si era el territorio chino, vamos a imaginar, China geográficamente estaba dividida en dos zonas. La zona norte, que era una zona de campo, una zona agrícola, y la zona sur, que era una área urbana, en una ciudad, chicos. Si nosotros queremos entender cuáles eran las tres montañas o los tres problemas que tenía China, los tres problemas se resumen en qué: absolutismo, feudalismo e imperialismo. Así se resumen las tres montañas de China. Profe, el absolutismo, sí, muchachos. Ujú. En aspecto político, miren, China estaba gobernado en ese tiempo todavía de forma absoluta en manos de una dinastía, la dinastía Manchú. El último emperador chino se llamaba Puyi. Sí, el gobierno de Puyi caería producto de esta revolución. Era un gobierno despótico, una monarquía absolutista, en pocas palabras. En aspecto económico, podemos señalar nosotros lo siguiente. En aspecto económico, eh, existía un atraso feudal. China era un país atrasado feudalmente. Profe, una pregunta, no entiendo lo que es el atraso feudal. Significa que en el caso de China, la principal actividad económica, ¿cuál era? ¿Cuál era la principal actividad económica, chicos? La agricultura. Claro, muy bien, Urco. A diferencia de otros países del mundo que ya han desarrollado, ¿qué cosa? Revolución industrial. En otros países el comercio, la producción industrial era la base de su economía. En cambio, en China todavía era una sociedad agrícola. Eso se llama atraso feudal. Y bueno, también existía una alta dependencia al capital extranjero. Y eso se veía más, sobre todo en la zona sur de China. ¿Por qué? En estas ciudades habían capitales, inversiones, por ejemplo, inglesas, inversiones también francesas, no te olvides, habían llegado a esta zona. Entiendo, profe. Claro, recuerda, por favor, esto, recuerda, ¿no? A la zona sur de China habían llegado tanto, ¿no? Ingleses, franceses, ¿no? Se encontraban ahí, no te olvides. Y bueno, una de las cosas que, por ejemplo, debemos también tener en cuenta, muchachos, nosotros, es el aspecto social, pues. Socialmente, China no era una sociedad igualitaria, ¿no? Recuerden, en este país tenía dos clases. La clase dominante, que estaba conformada por el emperador, que era considerado como el hijo del cielo, ¿no? Y los Ti Ching, ¿quiénes eran ellos, profe? Los señores feudales, la nobleza feudal de China, y existían también una burguesía extranjera y una burguesía nacional. O sea, empresarios extranjeros y empresarios chinos. En la clase dominada encontrábamos nosotros a obreros y en su mayoría campesinos. Los obreros explotados en el sur, en las ciudades, en las fábricas, en esas ciudades, fábricas que ya te había dicho, en su mayoría eran de capitales extranjeros. Y los campesinos, que son la mayoría, y eran explotados donde, en el norte, en el campo, en los feudos de los Ti Ching, de estos señores feudales. Así es. Entonces, esta era la sociedad china, ¿no? Esa era la economía y era la política. Nos damos cuenta que China tiene problemas por todos lados. Entonces, ante esa problemática china, va a aparecer la figura de un líder nacionalista llamado Sun Yat-sen. Sun Yat-sen va a buscar acabar con el imperio chino, crear una república, ¿no? Garantizar mayores derechos a la población, acabar con las empresas extranjeras, con el imperialismo extranjero y también acabar con la nobleza feudal. Su nombre es Sun Yat-sen, chicos. Sun Yat-sen, no te olvides. ¿Mm? Ahí está. A ver, un ratito, chicos. A ver, un ratito. Aquí hay un término que se ha ido. Ya, ahora sí.
Ahora sí, chicos, sí. Si no te iba a generar una confusión. A ver. Muy bien, veamos. Miren, la figura que te había dicho era la de Sun Yat-sen. Recuerda que Sun Yat-sen es un líder nacionalista, era médico de profesión. Y bueno, Sun Yat-sen va a ser quien inicie estas luchas nacionalistas. Aquí está, Sun Yat-sen. Él funda un partido llamado el Kuomintang, el Partido Nacionalista Chino. Él es el que acaba con Puyi, con el último emperador, y funda la República en 1911, chicos. Se proclama también presidente de China. Ujú. Y para poder combatir, para que Sun Yat-sen pueda combatir a los Ti-Ching, a esa nobleza feudal del norte, y también expulsar a los capitales extranjeros, necesitaba financiamiento, chicos, necesitaba dinero. Y Sun Yat-sen va a recibir financiamiento de parte de la Unión Soviética. Stalin va a terminar siendo el que financia a Sun Yat-sen. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo detrás de todo esto? La Unión Soviética le dice, mira, Sun Yat-sen, te vamos a dar armas para que tú acabes con tus enemigos, ¿no? Pero con una condición, que permitas que en China se funde un partido de tipo socialista. Permitas que en China se funde un partido socialista. Y así fue, así se fundó el PSC, Partido Popular Comunista Chino, o en todo caso, chicos, en llamado Kuomintang, porque también es nombre, ¿ya? Ujú. Pero fue una pregunta, ¿pero qué quería la Unión Soviética con fundar un partido? ¿Qué pasa? Que la Unión Soviética creía que tarde o temprano este partido comunista que había sido fundado en China llegaría al poder. Y China adoptaría el modelo de gobierno socialista. Era una forma de difundir también su influencia a la larga, chicos. Y así fue como Sun permitió la existencia de un partido comunista. Ahora, el problema es que a la muerte de Sun, Sun muere en 1925, asume la presidencia de China y también la presidencia del Partido Nacionalista Chino, Chiang Kai-shek. Ujú, aquí está, Chiang Kai-shek. Justamente este es Chiang Kai-shek, ¿no? El que está por aquí, la pregunta. Y él es, si bien es cierto, es nacionalista como Sun, pero él no acepta, ¿no?, llevar una buena convivencia con el grupo comunista. Lo que él hace es iniciar una persecución en contra de los comunistas. Sí, él termina volviendo a su gobierno, un gobierno radical, y termina eliminando la presencia de los comunistas en China, chicos. Así es. Espero que no se te vaya a olvidar este dato. Ujú. Así fue como se inició la persecución de los comunistas al mando de Mao. No te vayas a olvidar esto. Ya está. Ujú. Mao, por ejemplo, ¿quién era Mao? Mao Zedong o Mao, aquí lo vemos aquí justamente a la derecha, era el líder comunista de ese tiempo, un líder de origen campesino. Él, al darse cuenta de la masacre que Chiang Kai-shek estaba generando de los comunistas en el sur, decide huir. A esa huida se le llama la larga, ¿no? Los comunistas logran escapar de las ciudades del sur hacia el norte. Cuando llegan al norte, cuando llegan al norte, chicos, ¿no?, esto favorece mucho a los comunistas. ¿Por qué, profe? Porque les va a permitir poder captar el apoyo de los campesinos. Los comunistas inicialmente llevaban asistencia, apoyo social a los campesinos, les enseñaban a leer y escribir, les ayudaban, por ejemplo, a cultivar, les enseñaban incluso nuevas técnicas, ¿no?, agrícolas, ya que había muchos profesionales dentro del Partido Comunista, ingenieros agrónomos, por ejemplo, y los campesinos agradecidos le dicen a Mao, ¿no? Mao, ¿por qué nos apoyas tanto? Y Mao les dice, no, porque yo también, siendo de una familia campesina, además yo quiero una China donde todos seamos iguales, ¿no? Y trata de politizar al campesino, ¿no? Ujú. Y Mao les dice, ¿no? El poder solo se consigue a través del fusil. ¿Qué significa? El gobierno solo lo lograremos a través de la lucha armada. Y fue esto algo muy importante, chicos. ¿Por qué, profe? Porque gracias a esto, muchachos, Mao logra captar el apoyo del campesino, los entrena
y con el apoyo campesino regresa al sur para enfrentar a Chiang Kai-shek. ¿Qué ha empezado, chicos? Una lucha entre dos bandos de China, comunistas y nacionalistas. Es una guerra civil. Esta guerra civil se paraliza, se estanca, ujú, se suspende temporalmente debido a la invasión de un país, Japón. Japón desde 1937 tiene ocupada China. Recuerda que dentro de la política de la Segunda Guerra Mundial, Japón va a seguir expandiéndose y todo esto. Entonces, la llegada de los japoneses a China genera como consecuencia que entre los dos líderes inicien conversaciones y se forme una alianza. Claro, si se unen, lograrán vencer a los japoneses, pero si se mantienen separados, los que se van a beneficiar con esto esos son los japoneses. Así que ahí por eso en la imagen, la pregunta justamente nos vemos a estos dos unidos, ¿no? En vez de estar sacándose los ojos, miren, están ahí paraditos juntos. Ujú, así es. Y hay otra fotografía donde se le ve incluso estrechado las manos y todo lo demás, chicos. Ahora, por otro lado, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. Esta tregua temporal termina en 1945. ¿Qué pasó en ese año, chicos? ¿Qué pasó con Japón en ese año? ¿Te acuerdas? El 6 de agosto, el 9 de agosto, ¿qué ocurrió? Estados Unidos lanzó bombas atómicas sobre Japón, sobre las ciudades de Hiroshima, Nagasaki. Muy bien, Camila. Y eso inmediatamente generó una reacción de parte de Japón. Profe, ¿cuál? La rendición. Japón se rinde de forma incondicional, chicos. Japón se rinde de forma incondicional. Así es. Ahora, una de las cosas que debemos también tomar en cuenta, por ejemplo, nosotros muchachos, es que una vez expulsados los japoneses, en el 45 se retoma la guerra civil entre nacionalistas y comunistas nuevamente hasta el 49. En el 49 se pone fin a este conflicto con la victoria de los comunistas al mando de Mao. Los nacionalistas al mando de Chiang Kai-shek fueron expulsados de China continental hacia la isla de Formosa. Ahí se establecieron y ahí fundaron la llamada República Insular China. La isla de Formosa hoy en día se llama Taiwán. Por eso a Taiwán le llaman la China insular, no te olvides. Ya está. Muy bien, sigamos avanzando. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, la fase socialista. Profe, ¿cómo es esta la fase socialista? Te explico un poco, ¿no? Eh, Mao Zedong, chicos, asume el gobierno en China a partir de 1909 y funda la llamada República Popular Comunista China. Profe, la República Popular Comunista China, sí, y con ese nombre todavía existe, ¿no? Pero no vayas a pensar que China es comunista. Bueno, es comunista de nombre, actualmente sabemos muy bien que es un país capitalista, pero en su momento, bajo el mando de Mao, fue país comunista. Mao incluso aplicó ciertas reformas aquí. Por ejemplo, Mao terminó llevando a cabo, chicos, una reforma agraria, repartió tierras entre los campesinos. Previamente, obviamente, él lo que hizo es expropiar las tierras a los hacendados y luego repartirlas, incluyendo a los campesinos. También se encargó de llevar a cabo una campaña de alfabetización hacia los campesinos. Y copiando el modelo soviético que Stalin había establecido en este estado, copia el sistema de los planes quinquenales e implanta los planes quinquenales en China. Así se termina estableciendo el primer plan quinquenal donde se busca desarrollar sobre todo la industria pesada. Estamos hablando de industria petroquímica, metalúrgica, siderúrgica, por ejemplo. Y también se impulsa el segundo plan, ¿no? El gran salto adelante, donde sobre todo toma énfasis en el desarrollo agrícola. China debe repotenciar el desarrollo agrícola, es lo que decía Mao. Y bueno, Mao también lleva a cabo a partir del año 66 hasta el 76 la llamada Revolución Cultural. ¿Qué significa? Mao trató de acabar con todo tipo de pensamiento burgués, con todo tipo de mentalidad capitalista. Dentro de los miembros del PSC, del Partido Comunista Chino, Mao lo que hace es una purga ideológica, una purga mental. Si alguien está pensando de forma distinta, si alguien está tomando, por ejemplo, ideas individualistas, ideas burguesas, ideas capitalistas, se tiene que eliminar este tipo de mentalidad. Se tiene que volver a educar a este miembro del Partido Comunista Chino
Por eso es que los mandaban nuevamente a estudiar el comunismo a través de los libros rojos que Mao había publicado. Era una síntesis del socialismo o del pensamiento socialista de Mao. Las personas volvían a estudiar, a reestudiar el socialismo. Incluso eran obligados a ir a las escuelas 7 de mayo. Y los guardias rojos se encargaban de llevarlos. Si no querían ir, los terminaban asesinando. Mao convirtió a su gobierno en una dictadura. Ujú, así es. Incluso, bueno, tras la muerte de Mao en el 76, asume la presidencia de China Deng Xiaoping. Aquí está, Deng Xiaoping, chicos, quien inicia las reformas capitalistas. No te olvides, él es el que va a establecer el sistema capitalista en China, no te olvides. Pero la esposa de Mao y los amigos cercanos de Mao, miembros del PSC, formaron la llamada Banda de los Cuatro, ¿no? Un grupo radical que tenía ideas comunistas y fueron duramente perseguidos también por el gobierno de Deng Xiaoping y por los sucesores de este en el poder. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora, China, a partir de la época de Deng Xiaoping, adoptó el modelo capitalista. Hoy en día China es un estado altamente, ¿no?, capitalista. Nos damos cuenta nada más que, por ejemplo, los productos chinos vienen a un precio de contra barato en nuestro país. ¿Por qué? Porque también la mano de obra es barata. Hay una explotación laboral que se da a los trabajadores chinos, largas horas de trabajo y sueldos muy bajos. ¿Ya? Eso debemos tener en cuenta. Pero que a la larga el desarrollo capitalista que China adoptó tras la muerte de Mao y desde el gobierno de Deng Xiaoping han convertido a China en una de las grandes potencias del mundo. Este es el resurgir económico de China. Ujú. Bueno, vamos ahora a la pregunta número 3, chicos. No me han enviado su respuesta. Dice, a ver, con el derrocamiento del emperador de la dinastía de los Qing, ujú, este personaje, Aixin Yoro Puyi, el liderado por Sun Yat-sen, en la siguiente imagen se aprecia a su sucesor, o sea, a Chiang Kai-shek, junto al líder del Kuomintang, o sea, Mao Zedong, ¿verdad? Acerca de esta imagen es correcto afirmar que, a ver, uno, el Kuomintang fue fundado por Chiang Kai-shek. No, porque en el mismo texto, ¿no?, nos dice incluso que el fundador eh, del partido, del bloque nacionalista, ¿no?, viene a ser Sun Yat-sen. Además, la imagen no nos permite poder validar esto, ¿no? Esto es falso. Dos, en 1947, Chiang Kai-shek pacta una alianza con Mao Zedong. Eso es interesante, ¿ah? Ujú. En 1937, Chiang Kai-shek pacta una alianza con Mao Zedong. Claro que sí, verdadero. ¿Y por qué se da esta alianza, chicos? Por la invasión japonesa, ¿verdad? La razón por la que se los observa juntos fue por la invasión japonesa a China, verdadero. Claro que sí. Muy bien, Urco, gracias por tu respuesta. Fue motivada por la invasión a China durante la Primera Guerra Mundial. Caerías, ¿no? Porque no fue durante la Primera Guerra Mundial. ¿En qué año invade Japón? En el 37. Es el periodo de entreguerras, no es la Primera Guerra Mundial. Es demasiado anterior esta información aquí. La respuesta sería 2 y 3. Claro, la respuesta sería entonces la alternativa C. Ahora vámonos a la zona de Cuba, chicos. Sí, vamos a Cuba. Durante la Guerra Fría también en Cuba se vivió un proceso revolucionario. Ahí tengo la pregunta 4. Por favor, me envíen sus respuestas. Y bueno, la revolución cubana se dio desde el año 53 al año 62. ¿Cuáles son las causas que motivaron esta revolución cubana? En primer lugar, el atraso económico que tenía Cuba. Cuba era un país también feudal. El principal producto que se cultivaba aquí es el azúcar, no te olvides, y era un país con una economía totalmente dependiente de los Estados Unidos. El principal comprador de azúcar cubano era Estados Unidos a un precio de regalo. El gobierno cubano prácticamente le regalaba el azúcar, además facilitaba la extracción de ciertos minerales como el carbón de la isla. En pocas palabras, chicos, Cuba era el patio trasero de los Estados Unidos. Todo lo que no estaba permitido hacer de forma legal en Estados Unidos se hacía de forma ilegal en Cuba. Profe, no entiendo. Como por ejemplo que formar burdeles, ¿no?, crear bandas de gángster y que operaban libremente
En Estados Unidos no se podía esto, se hacía ¿dónde? En Cuba. Ese es el patio, Cuba era el patio trasero de los Estados Unidos, en pocas palabras. Profe, y el gobierno cubano no hacía nada, pero si los gobiernos cubanos eran gobiernos títeres al servicio de los intereses del imperialismo yanqui, ¿no? Del imperialismo de los Estados Unidos. El último dictador de Cuba, por cierto, era este personaje. Sí, mírenlo bien, por favor. Ujú. Su nombre es Fulgencio Batista, chicos. El último dictador cubano pro-norteamericano. Su gobierno estuvo manchado no solamente por esto, sino por una tremenda corrupción, obviamente. Y en aspecto social, bueno, la población en Cuba tenía una baja calidad de vida, chicos. La mayoría de la población era analfabeta. Ujú. Y había explotación de miles de campesinos cubanos en las plantaciones de caña de azúcar, en esas haciendas que eran propiedad de cubanos, pero también de algunos norteamericanos que se habían apropiado de grandes extensiones de tierra en esta isla. Ujú. Bueno, muy aparte de esto, chicos, recuerda que debemos conocer los antecedentes. En el año de 1898 ocurrió un conflicto entre España y Estados Unidos. Sí, conflicto entre España y Estados Unidos, chicos. El conflicto librado entre España y Estados Unidos generó como consecuencia, ¿qué cosa? Que Estados Unidos vence a España y le quita sus tres últimas colonias, ¿verdad? Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. A partir de ese momento, Cuba, que es lo que nos importa el día de hoy, ¿no? Esta colonia, Cuba pasó a ser dominada por Estados Unidos. En el año de 1902, Cuba logra oficialmente independizarse de España, pero en la Constitución de Cuba y también en la Constitución de Estados Unidos se ubica esto, la enmienda Platt. ¿Qué es esto? Es una ley adherida a la Constitución de los Estados Unidos donde se señala de que ante una revuelta social en Cuba, ujú, y cuya revuelta haga peligrar a los gobiernos de turno, Estados Unidos puede intervenir militarmente. Ojo, Estados Unidos puede intervenir militarmente en esta isla. Así es. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Que la propia enmienda plan nos muestra, ¿no? El dominio que ejerció Estados Unidos en esta isla. Bueno, ahora veamos cómo empieza todo este proceso revolucionario. Ujú. En el año de 1953, chicos, aquí debe ser 53, lapsus, aquí debe ser 53. En el año 50, Fidel Castro, junto a su hermano Raúl Castro y otros jóvenes universitarios de La Habana, deciden, cansados de este gobierno dictatorial pro-norteamericano, ellos, representando a la burguesía de su tiempo, estos jóvenes intentan tomar por asalto el cuartel Moncada, y esto fue un fracaso. El fracaso del intento de la toma del cuartel Moncada genera como respuesta, chicos, que Cuba vea a Castro y a sus compañeros como enemigos del gobierno. Fueron arrestados, ¿no? La familia de Castro logró, por ejemplo, ¿no? La familia de Fidel logró que sus hijos fueran trasladados a México. En México fue mucho más fácil para ellos obtener la libertad de sus dos hijos. Y así fue como Fidel y Raúl en México quedan libres. Y ahí es donde se conocen con Ernesto el Che Guevara, un médico argentino, y junto a Camilo Cienfuegos y otros miembros más forman el famoso M26. ¿Qué es el M26, chicos? Aquí está, por cierto, Ernesto Che Guevara. ¿Qué es el M26? El M26 es el movimiento 26 de julio, aquí está la bandera, así le llamaban, a este movimiento, recordando la fecha, ¿no? Del 26 de julio del 53, que intentaron tomar el cuartel Moncada, pero fracasaron. Ellos se organizan, ¿no? Y en el año 56 deciden regresar a Cuba para luchar contra el Batista y darle la independencia a Cuba. En el yate Gravna,
terminan regresando a Cuba, pero las fuerzas de Batista que se habían enterado de esto, los reciben, ¿no?, a punta de disparos. De los cerca de 80 miembros del M-26, solamente sobrevivieron, se internaron en la zona de Sierra Maestra, una región montañosa, ¿no?, en la selva de Cuba, y ahí se refugiaron. Es así como los miembros del M-26 van a ir poco a poco conociendo la realidad en la que vivían los campesinos cubanos y también van a apoyarlos, van a darles cierta asistencia técnica, cierto, ¿no?, apoyo, buscando captar el apoyo de los campesinos a las guerrillas. Y al final se da este apoyo. Se logra el apoyo del campesinado, los forman parte de las guerrillas aquí de la revolución, y también se busca involucrar al obrero. Por eso es que muchos miembros del M-26 iban a las empresas, a las fábricas de las ciudades, dándole comida al obrero y pidiéndole, no, por favor, 10 minutos de su tiempo. Mientras vas comiendo, te voy a decir, ¿no?, a qué ven, cuál es mi idea. Y así van difundiendo su política y logran captar el apoyo obrero, creando esto, el FONU. ¿Qué es esto? El Frente Obrero Nacional Unido, no te olvides. Gracias, Urco, por tu respuesta. Y bueno, con el apoyo del campesinado y del obrero, eh, en el año 59, en 1959, el M-26 logra la destitución de... Asume el gobierno inmediatamente en Cuba Manuel Urrutia, y unos meses después, al año siguiente, en 1960, Fidel Castro asume la presidencia, ¿no? Aquí vemos unas imágenes que nos muestran, ¿no?, a Fidel y a sus compañeros alegres, ¿no?, porque había vencido en la revolución, ¿no? Y aquí vemos la bandera de Cuba, ¿no?, una bandera, ya no era la bandera, ¿no?, de los Estados Unidos, era una bandera autónoma, ¿no?, la que ellos tenían. Y sabes, debemos tomar en cuenta también lo siguiente, chicos. Castro asume en una primera etapa un gobierno de corte nacionalista, ¿no?, de 1960 al 61. Un gobierno nacionalista que expropia empresas cubanas, termina expropiando también empresas extranjeras norteamericanas. Eso hizo que muchos cubanos huyan de la isla y se refugien en los Estados Unidos, en Miami. El gobierno del presidente Kennedy de ese entonces les dio refugio, incluso los terminó preparando militarmente. Profe, preparando militarmente, sí. Chicos, debemos tomar en cuenta de que Estados Unidos preparó a estos cubanos para que regresen a la isla de Cuba y acaben con el gobierno de Castro. Es por eso que se llevó a cabo la Operación Pluto, 1961, chicos, Operación Pluto. Ojo, ojo, 1961, sí. Eh, Esta operación fracasa. Son un grupo de cubanos armados, ¿no?, y financiados por Estados Unidos, desembarcan en la bahía de Cochinos, en la playa de Girón, con el objetivo de derrocar al gobierno de Castro, pero las fuerzas de Castro terminan imponiéndose contra ellos. Por lo tanto, esto fracasa. Luego de esto, Castro recibe 61, a fines del 61, a Nikita Khrushchev, gobernante de la Unión Soviética en su país, y bueno, después de algunos acuerdos de compra de azúcar, por ejemplo, que iba a hacer la Unión Soviética a Cuba, Fidel anuncia de que Cuba está encaminada a ser un Estado socialista. Imagínate nada más el rostro del presidente de los Estados Unidos, Kennedy, en ese entonces, ¿no? El peor miedo de los Estados Unidos se está manifestando. ¿Cuál era el peor temor de Estados Unidos en la Guerra Fría? Que el socialismo se expanda, ¿verdad? ¿Se expanda dónde? A América. Y ahora Cuba ya anunciaba su posición socialista en el mundo. Entonces, frente a esto, Estados Unidos llevaría a cabo no solamente económico a la isla de Cuba, sino además de esto, establecería la idea de evitar que los misiles soviéticos sean colocados en la isla. Claro, Khrushchev le pide a Fidel que por favor les permita colocar sus misiles en la isla de Cuba apuntando a los Estados Unidos. Fidel acepta, ¿no? Estados Unidos tratará de evitar que estos misiles lleguen, y esto dará pie al momento más caliente de la Guerra Fría, al momento de mayor tensión. A esto se le conoce como la crisis de los misiles. En esta imagen
podemos ver el radio de alcance de estos misiles soviéticos en Cuba. Mire cuánto es el radio de destrucción que podían generar esos misiles. Al final fueron varios días, fueron cerca de, me parece que entre 15 o 18 días, que constantemente se llamaban Khrushchev y Kennedy, chicos. Así es, donde amenazas, ¿no? Pero no decidían ninguno declarar oficialmente la guerra al otro, ¿no? Albert Einstein, por ejemplo, fue entrevistado en ese tiempo y le preguntaban, ¿qué opina de esto? Él dijo, no, si la Primera Guerra Mundial fue devastadora para Europa, en la Segunda Guerra Mundial se emplearon armas nucleares sobre Japón y Japón quedó todo. La Tercera Guerra Mundial generará la destrucción total del planeta y la Cuarta Guerra Mundial la lucharemos con palos y piedras. ¿Qué significa eso? Que él anunciaba de que si se estallaba una Cuarta Guerra Mundial, esta iba a generar el colapso total, ¿no? Y íbamos a volver a la prehistoria. Así es. Y hubo por eso mucha propaganda, ¿no? A través de, sobre todo del cine, ¿no? De un temor a una guerra nuclear. En ese tiempo se llevó al cine, ¿no? Esta serie de películas, El planeta de los simios, donde justamente, ¿no? Explican cómo los simios lograron tomar el control del planeta Tierra y dominar a la raza humana en el momento en que una epidemia terminó matando, ¿no? A gatos y perros. Los simios se convirtieron en mascotas y ganaron mucha habilidad hasta ganar el habla. Y después de que el hombre lance las bombas atómicas y se destruyen entre sí, los simios entendieron, ¿no? De que ellos no deberían hacer esto. Dominaron el planeta y su política era simio no mata simio, ¿no? El hombre sí mata al hombre, pero el simio no al simio. Esto es lo que también se presta hoy en día, ¿no? Como mensaje en películas que salen. Pero así como esto, hubieron otras, ¿no? Series que de una u otra forma criticaban la Guerra Fría y trataban de evitar una conflagración de tipo atómica en el mundo, chicos. Al final, ¿qué pasó? Miren la imagen que tenemos por aquí. Aquí tenemos a Khrushchev y tenemos a eh, Kennedy estrechándose la mano. Profe, ¿por qué? Porque ellos están de acuerdo de no desencadenar una guerra atómica. Ujú. ¿Qué se acuerda? Coexistencia pacífica. Cada potencia puede llevar su influencia de forma libre, pero no deben agredirse militarmente, menos con armas nucleares. Se tiene que tratar de evitar a toda costa una guerra atómica. Así es, muchachos. Ahora, ujú, profe, una pregunta que debemos tomar en cuenta nosotros. ¿Se sacaron, o sea, retiraron los misiles? Sí. La Unión Soviética tenía misiles desde mucho antes en Turquía, mejor dicho, Estados Unidos tenía misiles en Turquía apuntando a la Unión Soviética. Se desactivan esos misiles, igual también se desactivan las bases de misiles que en Cuba se habían establecido para a favor de la Unión Soviética. Así es. Y bueno, Kennedy, chicos, juró, ujú, Kennedy juró ante la prensa mundial que se encargaría de no invadir o que en ningún momento el país de Estados Unidos invadiera Cuba. Ese juramento se mantuvo, ¿no? Y por eso entenderás que a pesar de las malas relaciones que existió entre Cuba y Estados Unidos posterior a la crisis de los misiles, en ningún momento Estados Unidos invadió esta isla. Así es. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta en esta pregunta, chicos? A ver. Dice, complete los espacios faltantes en la siguiente lectura. El 26 de julio de 1953, junto a otros cubanos debe ser, intentan dar un golpe de Estado tomando él. Sin embargo, fracasa este intento siendo extraditado luego, ¿no? De Cuba. En México funda el movimiento el movimiento 26 de julio y para 1956 ya están de regreso tomando la Sierra Maestra. 2 años después, el 28 de diciembre de 1950, toman la ciudad de Santa Clara, punto clave para tomar, ujú, 2 días después de este mismo mes, proclamando la victoria el 1 de enero de 1959. A ver, chicos.
A ver, ¿cuál es la respuesta, chicos? Fácil, ¿no? La respuesta sería la B, ¿no? Claro, Fidel Castro, ¿no? Ujú. No creo que ninguna te complique, ¿no? Porque los demás son distractores. ¿No? Mujica es no presidente sudamericano, no tiene nada que ver ahí. Benito Juárez es un mexicano y bueno, Hugo Chávez, ¿sabes de qué países, no? De Venezuela. Ahí está, esta es la respuesta, muchachos. Muy bien, ahora vamos con la pregunta número 5, que hace alusión a la guerra de Vietnam. Ujú. Muy bien, miren por aquí, tenemos, ¿no? La guerra de Vietnam de 1960 al 75, mira, mira, fue un conflicto, chicos, desatado también en el marco de la Guerra Fría. No fue el primer conflicto tipo, ¿ah? La guerra de Corea fue el primer conflicto tipo. La guerra de Vietnam fue otro conflicto tipo. Profe, ¿qué se llama conflicto tipo? Un conflicto indirecto entre las superpotencias, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Ahora, veamos, miren, ¿dónde se ubica Vietnam? Miren, en esta zona de Asia, península llamada Indochina, antigua colonia francesa, que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió toda esta Indochina. eh, Se ubicaría posteriormente Vietnam. Y como ustedes pueden darse cuenta, ujú, después de expulsar a los japoneses y después de independizar toda esta área de dominio francés, se crearon 4 países. ¿Cuáles son? Laos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y Camboya, ¿verdad? Ujú. Actualmente, Vietnam es una consecuencia de la guerra de Vietnam, la unificación de esta. Pero estuvieron en ese tiempo separados por el paralelo de 17 grados. Pero hay que entender un poco cómo es que se va creando Vietnam. Como les decía, ¿no? Esa zona, toda esa península era dominio de Francia, era una colonia francesa, se llamaba Indochina, una colonia de Francia hasta 1900. En el año 40 hasta el 45, Japón invadió esos territorios. Frente a la invasión japonesa, Francia no pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque ¿qué está pasando en el año 40, chicos, con Francia? Piensa un poquito. ¿Qué está pasando en 1940 con Francia? Piensa un poquito y dime, por favor, vamos, participen, chicos. ¿Qué está pasando con Francia en ese tiempo? Nada. Estamos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con Francia en la Segunda Guerra Mundial, chicos? Los alemanes tomaron el control de Francia. Francia se ha rendido frente a Alemania. Entonces, Francia no tiene cómo defender tampoco sus colonias. Por eso es que los propios habitantes de Indochina, bajo el mando de este personaje llamado Ho Chi Minh, decidieron luchar contra los japoneses. Y así se formó el Viet Minh. ¿Qué es el Viet Minh, chicos? El Viet Minh viene a ser una guerrilla nacionalista. Ujú. Ya, a ver, no te vayas a olvidar de esto. Esta, Esto debemos tomar en cuenta, muchachos. Ahora, una de las cosas que, por ejemplo, debemos tomar en cuenta eh, es que el Viet Minh que se utilizó para vencer a los japoneses también serviría para derrotar a los franceses. A ver, vamos a explicar un poquito qué es lo que pasó. En el año 45 Japón se rinde, estamos hablando, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, bombas atómicas, Japón se rinde inmediatamente ahí, y eso también es aprovechado por los habitantes de Indochina bajo el mando de Ho Chi Minh para expulsarlos. Una vez expulsados a los japoneses, tenían que expulsar a los franceses, a las tropas francesas que todavía tenían cierto control de algunas ciudades de Indochina. Así que empezó una lucha ahora del Viet Minh contra Francia. Esa lucha termina con la batalla de Dien Bien Phu en 1954. Después de la derrota francesa en esa batalla,
se firmó el Acuerdo de Ginebra o los Acuerdos de Ginebra. En estos acuerdos se establece que la península de Indochina quedaba libre de dominio francés y además se reparten, se dividen el territorio de Indochina, naciendo así los 4 países, Laos, Camboya y Vietnam, que bueno, Vietnam fue dividido en dos por el paralelo de 17 grados, Vietnam del Norte, socialista, bajo la protección y la influencia de la Unión Soviética del Sur, bajo la influencia de Estados Unidos, o sea, con un gobierno de corte capitalista. Y aquí están, miren, los presidentes de Vietnam del Norte, el propio Ho Chi Minh, el que había encabezado esta guerrilla nacionalista contra japoneses y contra franceses antes, y el personaje No Dien Dien, que era un dictador capitalista en Vietnam del Sur. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del proceso de este proceso, chicos. Ujú. Empezó la guerra Vietnam del Norte, invade Vietnam del Sur, no tratan de unificar la península, o bueno, ambos países bajo un gobierno socialista, pero ¿cómo es que Estados Unidos ingresa al conflicto? Estados Unidos pretexto, tomará como pretexto el incidente de Tonkin. Profe, incidente 1964, chicos. 1964, un grupo de militares de Vietnam del Norte destruyen una embarcación norteamericana llamada el destructor Maddox. El hundimiento de este barco de Estados Unidos fue el pretexto que utilizó para ingresar a este conflicto, obviamente declarado Vietnam del Norte. No es el único conflicto, chicos, que Estados Unidos, en el cual Estados Unidos ha utilizado como pretexto el hundimiento de un barco, ¿verdad? ¿Recuerdas en qué otro conflicto también ocurrió algo parecido? A ver, ¿te acuerdas tú en qué otro caso, en qué otra situación, en qué otro momento Estados Unidos también utilizó el hundimiento de un barco como pretexto para ingresar a un conflicto? Claro, el barco inglés, ¿no? El Lusitania, claro, claro que sí, el barco inglés Lusitania. ¿Cómo se llamó eso? Primera Guerra Mundial, pues chicos, en la Primera Guerra Mundial. Muy bien, Felipe, ¿ah? Muy bien, excelente. Ujú. Y bueno, recuerda, Estados Unidos ingresa, ¿no? El presidente que inicia la participación en Vietnam es Eisenhower, ¿no? Pero también está Johnson. Hay varios presidentes, Kennedy, por ejemplo, que van a tener presencia aquí. Y sabes, Estados Unidos no solamente va a tener que enfrentar a Vietnam del Norte, que recibe apoyo de la Unión Soviética, sino va a tener que enfrentar al Vietcong. ¿Qué es el Vietcong, chicos? Dentro de Vietnam del Sur operaba una guerrilla comunista, socialista comunista, llamada el Vietcong. ¿Qué querían ellos? Acabar con el gobierno capitalista de Vietnam del Sur y implantar un gobierno comunista en esta zona de Vietnam del Sur. Entonces, tener que dar a Vietnam del Norte, que recibe apoyo de la Unión Soviética, y también al Vietcong. Bueno, Estados Unidos creía que este iba a ser un conflicto bastante fácil, pero se tornó muy complicado, chicos, ¿no? La jungla, porque Vietnam era una jungla, no le permitía a las tropas norteamericanas desplegarse, ¿no? A su antojo y tampoco obtener, ¿no? Los resultados que ellos esperaban. Así que Estados Unidos decidió aplicar la, ¿no? La guerra química, como se le puede llamar, decidió utilizar, por ejemplo, bactericidas, rociándolo sobre campos de cultivo, así como también el napal, el llamado agente naranja. ¿Qué cosa es eso, profe? Es combustible, chicos, inflamable, combustible líquido, ¿no? Aquí vemos cómo, por ejemplo, se termina rociando esto, ¿no? El napal, miren, sobre las zonas agrícolas de Vietnam. Oye, si tú consumías algún alimento que había sido contaminado con esto, sufrías de enfermedades. Madres embarazadas que consumieron esto, chicos, bueno, lamentablemente sus hijos nacieron con algunas malformaciones genéticas. Eso es algo que debemos tomar en cuenta, ¿no? Muy poco se sabe de esto, muy poco se habla, pero te menciono para que vayas de repente más adelante investigando, ¿no? ¿Mm? La táctica de lucha que utilizó el Vietcong contra los Estados Unidos fue una táctica de guerrillas, no te vayas a olvidar, una táctica de guerrilla. Mira por aquí,
Esa táctica de guerrilla utilizaban estos túneles para vivir, para refugiarse y para obviamente también ocultarse de los soldados norteamericanos y de las tropas de Vietnam del Sur. Estos túneles habían sido utilizados por el Viet Minh antes contra los japoneses. Mira, y ahora eran utilizados contra los norteamericanos. Estados Unidos no sabía cómo el Vietcong anticipaba sus movimientos, sus acciones militares. No sabía cómo, ¿no? El Vietcong lograba esto. Pero chicos, esto se explica a raíz de los túneles. La táctica de guerrilla significa una táctica de desgaste, ¿verdad? Sorprendes al enemigo, atacas rápidamente y te escondes. Esa era la táctica de lucha del Vietcong. Ahora, llegó un momento en el que Estados Unidos creía no superar a sus enemigos, ¿no? Porque había bombardeado varias ciudades, había generado muchas ejecuciones masivas, ya que Estados Unidos no sabía quiénes eran parte del Vietcong. En un comienzo Estados Unidos no sabía que el canillita que le llevaba, por ejemplo, el diario, el periódico, ¿no? A los soldados a la base militar, era un miembro del Vietcong que estaba, ¿no? Información sobre las fuerzas militares de Estados Unidos. No sabían que la señora que vendía, por ejemplo, frutas o verduras en el mercado de un pequeño pueblito era miembro del Vietcong o pariente de un miembro del Vietcong. E incluso las meretrices o prostitutas que llegaban al campamento de los Estados Unidos en los fines de semana eran parte. Así es como el Vietcong anticipaba todo el movimiento de los Estados Unidos. Así es, Estados Unidos no iba ganando la guerra de Vietnam, ¿no? De forma decisiva, y esto se manifiesta sobre todo con con la llamada ofensiva del Tet del año 68. En un solo día, mientras se celebraba, ¿no? Una fiesta del año lunar en Vietnam, chicos, se creía que no iba a haber agresiones. El Vietcong, apoyado por Vietnam del Norte, apoyado por el gobierno de Ho Chi Minh de Vietnam del Norte, a través de una ruta llamada Ruta Ho Chi Minh, que era una especie de caminos antiguos que comunicaban Vietnam del Norte con Vietnam del Sur, lograron de forma sincronizada bombardear varios puestos de avanzada militar de Estados Unidos y de Vietnam del Sur, demostrándole así a Estados Unidos que la guerra de Vietnam tenía para rato, que esto no iba a acabar así por así. Hay que señalar que este conflicto también fue el primero en ser televisado. Por lo tanto, hubo muchas personas que veían escenas, ¿no? Que veían escenas a diario de la guerra de Vietnam. Imagínate las familias en Estados Unidos, esas familias que habían despedido a sus hijos, ¿no? Con honores, ¿no? Su hijo había sido elegido, ¿no? Para ir a la guerra de Vietnam. Al final morían veían cómo los soldados morían y también recibían a sus hijos con una medalla de honor, pero dentro de un ataúd. Entonces hubo mucha oposición a esto. Así que miren las protestas, sobre todo, ¿no? Protestas de varios sectores, ¿ah? La juventud en general. Apareció un movimiento llamado el movimiento Los Hippies, que decían amor y paz, ¿no? No a la guerra de Vietnam, recuerda. Así como también los grupos de rock de ese tiempo, ¿no? Lanzaban canciones en rechazo a la guerra de Vietnam, movimientos y marchas en todas partes del mundo contra esto, chicos. Estas críticas, ¿no? De la política, sobre todo militar, que estaba llevando a cabo en ese entonces el presidente Richard Nixon de Estados Unidos. Muy bien, John Lennon, por ejemplo, muy bien, Camila, muy bien, sabe de música, excelente, muy bien. Recuerden, chicos, que todo esto hizo que Estados Unidos se vea presionado. Además, un escándalo de corrupción del gobierno de Nixon, el caso Watergate, terminó generando aún más, ¿no? Una presión mediata que hizo que Nixon decida realizar esto, la vietnamización de la guerra. ¿Qué significa? Retirar sus tropas norteamericanas de la guerra de Vietnam, hacer que sean solamente vietnamitas los que se enfrenten, los survietnamitas contra los norvietnamitas. Estados Unidos puede darle armas, puede darle tecnología, dinero a Vietnam del Sur, pero no va a dejar que ningún ciudadano norteamericano siga muriendo aquí. Así es, chicos. Sí, es un sistema de espionaje, ¿no? Todo el caso de Watergate. Exacto, muy bien. Al final es así como Estados Unidos se retira del conflicto.
Y bueno, en el Tratado de París del año 73 se declara ya finalizado casi de forma total la guerra de Vietnam con el triunfo de Vietnam del Norte. Por lo tanto, chicos, si Vietnam del Norte es la vencedora, ¿qué va a pasar? El gobierno capitalista o procapitalista de Vietnam del Sur cae, toda Vietnam se unifica, creando un solo gobierno de tipo socialista. Ujú. Y esto genera como consecuencia que el socialismo se expanda a Laos y también en Camboya, un personaje llamado Pol Pot, eh, y líder de los Khmeres Rojos, una guerrilla comunista, tomará el poder y se convertirá en el mayor genocida de la historia, superando a Stalin y a Hitler. Ujú. Pero bueno, ya eso ya es otra historia, ¿no? Muy bien. Puedes buscar en Netflix, por ejemplo, ¿no? La niña, ¿no? La niña de la guerrilla, algo así, para que te ambientes un poco cómo era la situación, ¿no? De el país de Camboya durante esos años. Bueno, dime, dice por aquí, la siguiente fotografía tomada el 8 de junio de 1900, un grupo de niños huyendo del templo Khao Iri en la aldea Tam Bang, lugar que fue bombardeada con el napal por un avión de Vietnam del Sur, piloteado justamente por un norteamericano. ¿Eh? Una de las niñas de tan solo 9 años de edad, llamada Kim Puch, corre prácticamente desnuda. Las llamas habían alcanzado su brazo izquierdo, su ropa de algodón se había derretido y con un dolor agudo en la piel y músculo gritaba quema, quema. Corría detrás de su hermano mayor cuando de pronto perdió el conocimiento. Una cita, dice, una cita de un fotógrafo que había presenciado esto, chicos, y que toma la fotografía. Miren la fotografía donde se ve esto. Y dicen, en relación a la imagen y a la descripción anterior, podemos afirmar que, a ver, muestra del empleo de niños durante la guerra, logró registrar los horrores de la guerra de Vietnam. Dicho bombardeo ocurrió durante la ofensiva del Tet, fue empleada como propaganda de crítica a la violencia militar generada por el Vietcong. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta, chicos? Esta imagen es muy conocida, ¿no? La mujer falleció en el 2005, ¿no? Logró incluso, vamos, dame tu respuesta, por favor, a la pregunta, logró, chicos, encontrar al fotógrafo, ¿no? Y bueno, ¿no? Le agradeció porque le dio la oportunidad a ella y a su país de mostrarle al mundo lo que Estados Unidos generó con este conflicto en este contexto, ¿no? La violencia que generó. Y justamente esa es la respuesta, ¿no? La ve, ¿no? Con esta fotografía se muestran, ¿no? Los horrores de la guerra de Vietnam, parte, ¿no? De los daños que se generan. Y bueno, ella también llegó a perdonar al piloto, eh, a conocer y a abrazar y perdonar al piloto que lanzó todo este combustible líquido, ¿no? A su aldea, justamente en el momento en que ella sufre, ¿no? Estos daños. Estados Unidos logró costearle, ¿no? Una serie de operaciones y tratamientos a la piel, ¿no? Hasta que muera, pero nunca las heridas, ¿no? Sanaron, y mucho más las heridas del alma, ¿no? Si bien es cierto, ella se encomienda a Dios y bueno, aparte de que su país es un país asiático y está cercana a muchas religiones, ¿no? Como la budista, ¿no? Que justamente su familia era budista, ella adoptó, conoció a Cristo, ¿no? Y en base a Cristo logró encaminar sus últimos días de vida. Así es, chicos. Una historia, ¿no? De las tantas que hubo, obviamente, en este tiempo. ¿Qué más? Sigamos avanzando. Tenemos también la pregunta número 6, que se enmarca en el contexto de la desintegración de la Unión Soviética, chicos. A ver, dice, el 9 de noviembre de 1989 los alemanes destruyeron el muro de Berlín. Esto fue un acontecimiento trascendental en la historia, pues dio inicio al final de la Guerra Fría. Respecto al muro de Berlín, es cierto que, a ver, uh -huh, es cierto que, a ver, ¿es cierto, Urco? A ver, bueno, yo tenía entendido que falleció. Ujú, ujú. A ver, ¿qué marcamos en esta pregunta? Voy a buscarlo eso. Ujú. A ver, chicos, recuerden que el muro de Berlín
¿no? Es el símbolo de la Guerra Fría, fue el símbolo de la Guerra Fría. Cae en el 89, un año antes de la reunificación alemana. Recuerden, la reunificación alemana es el proceso a través del cual las dos Alemanias se vuelven a unir. Mejor dicho, bien, la Alemania capitalista, la República Federal Alemana, absorbe a la República Democrática Alemana. Eso se dio tras la realización de la conferencia del 2+4, así se llamó, conferencia del 2+4, a aquella conferencia en la que las dos Alemanias y los cuatro países que las dividieron, estamos hablando de Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética, eh, acuerdan reunificar ambas Alemanias. Eso fue en el 90, no te olvides. Pero aquí nos están preguntando, ¿no? Algo respecto al muro de Berlín. A ver, ¿qué es cierto? A ver. Ujú. La D podría ser, ¿no? Un distractor, dice. Y su caída posibilitó la reunificación alemana, ya que la República Federal Alemana se dejó absorber por la democrática. Fue al revés. La democrática se deja absorber por la federal, muchachos. O sea, la socialista se deja absorber por la capitalista. ¿Mm? Fue construido por la República Federal Alemana, no fue por la Democrática Alemana, a iniciativa de la Unión Soviética en el 61, chicos. De Khrushchev, quien impulsa la construcción del muro de Berlín. 9. A ver, la B dice, fue obra de Estados Unidos que indignó, fue una obra de Estados Unidos que indignó al mundo por rechazar a los inmigrantes alemanes. No, no fue Estados Unidos, repito, fue la Unión Soviética quien hace esto. Y el objetivo de estos chicos fue, muy bien, Urco, fue evitar que los berlineses de la zona oriental pasen a la zona occidental. Ujú. Ya, no te vayas a olvidar de esto. Sí, había mucha población de Berlín, ya, mucha población de Berlín, chicos, que en ese tiempo trataban de huir, trataban de emigrar de la zona oriental a la zona occidental. La pregunta es ¿por qué? A ver, piensa un poquito. ¿Por qué la gente abandonaba Berlín Oriental, o sea, la Berlín socialista, y por qué se pasaban a la zona capital? A ver, vamos chicos, vamos, vamos. ¿Por qué, por qué migraban de un lado a otro? A ver, exacto, el autoritarismo, por ejemplo, ¿no? Ujú, el autoritarismo. Muy bien. También, bueno, vamos a explicar así en resumidas cuentas cómo era la vida. Sería bueno que revises, por favor, La vida de los otros. Es una película que cuenta justamente esto del muro de Berlín, ¿no? Hay otra película también muy buena, muy antigua, ¿no? Que se llama Adiós a Lenin, sí, Adiós a Lenin, que trata de esto. Sería bueno, ¿no? Que veas, porque gente de tu generación no conoce mucho de esto y no conoce más todavía del cine que mostraba esto. Eh, pero aquí se pone, vamos a ver por aquí, chicos. Ok, ok, ok. Bien, se toma en cuenta esto. A ver, en la zona de Berlín, en la zona de bueno, en un país socialista existía esto. Existía, el gobierno era asistencialista, es decir, el gobierno te daba educación gratuita, salud gratuita y un trabajo fijo. No, no te faltaba eso. Eso es en un estado socialista. Pero entonces la vida es perfecta. No, porque te faltaba algo, tu libertad. Tú no eras libre de criticar, de cuestionar, ni de expresarte, chicos. Esa libertad la habías perdido. Es una dictadura. Ese es un estado socialista. En cambio, en un estado capitalista, mira lo que existía. Tenías tu libertad, podías criticar, ¿no? Podías cuestionar, escribir, ¿no? Expresarte, ¿no? No había esta prohibición, pero el problema es que tu vida era, ¿no? ¿Cómo te digo? Tú vivías en un estado donde tu sistema de salud no era gratuito, tenías que pagarlo. Tu sistema, por ejemplo, de educación tampoco era gratuito, el Estado no terminaba dándote esto, ¿no? Al menos la gratuidad en la educación superior, en las universidades, muy poco, era muy poco, chicos, lo que existía en esos tiempos, ¿no? Y trabajo, bueno, era, ¿cómo te digo, no? Nada garantizaba que tú consiguieras un buen trabajo. Entonces,
Tú tenías que elegir, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Qué preferías? ¿Un gobierno socialista o un gobierno capitalista? ¿No? Entonces, muchos terminan pintando al Estado socialista como lo mejor, pero bueno, ya te he dicho que el régimen dictatorial es represivo y la anulación de tus libertades, ¿no? Individuales y derechos era lo negativo en este caso, ¿no? Así es. Bueno, vamos a seguir. Miren, eh, ya si nos sobra tiempo, les voy a pasar una pequeña canción, ¿no? Que vincula justamente la caída del muro de Berlín. Si no, me hacen acordar para decirte qué es y cuál vas a escuchar, ¿ya? Pero bueno, eso después. Sigamos. La pregunta número 7, chicos. Miren, eh, esta pregunta número 7 se enfoca a la época de la caída, no del muro de Berlín, sino a la caída de la Unión Soviética. Ujú. Pero para poder entender qué es lo que pasó con la Unión Soviética, veamos las causas por aquí. En aspecto económico, recuerda la Unión Soviética, una potencia. ¿Cómo es que posible que una potencia caiga, chicos? Miren, la Unión Soviética se desintegra y el Perú sigue todavía de pie, imagínate. Profe, ¿qué? Bueno, para que más o menos entiendas, ¿no? ¿Cómo es posible? Hay que explicar esto. La Guerra Fría conllevó muchos gastos para la Unión Soviética, gastos invertidos en aspecto militar, por ejemplo. La carrera militar, la competencia militar que se libró con Estados Unidos fue brutal, chicos. Misiles, tanques, aviones y bombas atómicas, imagínate, por ejemplo, ¿no? A eso la carrera espacial recuerda la conquista del espacio exterior. En 1957, ¿no? Se lanza el primer satélite al espacio, el Sputnik 1 de la Unión Soviética. Al año siguiente, el proyecto NASA se crea y el proyecto Explorer. Estados Unidos lanza el primer satélite, el Explorer 1, en el 57 también. Y ese mismo año, unos meses después, la Unión Soviética le dice que me quieres igualar y termina lanzando el primer ser vivo al espacio exterior en el Sputnik 2, Laika, una perrita. Esto es igualado por Estados Unidos y superado incluso en el año 58, cuando en el 58 Estados Unidos lanza a Charlie, por ejemplo, que es uno de los primeros primates en ser lanzado al espacio exterior. Así es, el hombre o el animal más cercano al hombre, imagínate, es lanzado. Pero en el año 59, bueno, no, en el año 61, ujú, sí, hay varios primates. Hay algunos que no vuelven con vida, Urco, pero hay algunos que sí. Eh, Laika incluso no iba a volver con vida, ¿no? Hay una falla técnica que ocurre antes de su aterrizaje, pero bueno, al final se salva, ¿no? Así es. Pero hay muchos, obviamente, fracasos también ante esto. Así es. No todos los primates que lanza Estados Unidos vuelven con vida, hay que decirlo, ¿no? Algunos se desesperan demasiado, ¿no? Y bueno, eso también genera, ¿no? Fallas técnicas al momento, ¿no? De operar estos satélites. En el año 61 se lanza a Yuri Gagarin, que es el primer cosmonauta soviético, ¿no? En ser lanzado al espacio exterior. John Glenn al año siguiente, en el 62, es lanzado también al espacio exterior por parte de Estados Unidos, el primer astronauta norteamericano. Estados Unidos está igualando a la Unión Soviética. En el 63, Valentina Terroskova es lanzada al espacio exterior. Para que Estados Unidos lance a una mujer tuvo que pasar 20 años todavía. Pero en el año 69 ya termina todo esto con el alunaje, cuando el Apolo 11 termina pisando la superficie, no te olvides, la superficie de la Luna, y bueno, recuerden, ahí hay 3 tripulantes, Mitchell Collins, Edwin Aldrin y Neil Armstrong. El último fue el primero en pisar la superficie lunar, aunque hay muchas críticas y todo esto porque la fotografía, ¿no? Se ve la bandera flameando, ¿no? De los Estados Unidos, la bandera de Estados Unidos. Sabe muy bien que en la Luna no hay atmósfera, por lo tanto no hay aire, ¿no? Y a pesar de todo esto, la historia está escrita así, ¿no? Y así es como te va a venir en el examen. A pesar que hay críticas, hay que decirlo, sí, las críticas se tienen que aceptar, obviamente, ¿no? Pero eso no ha ido cambiando la historia, ese registro histórico no ha cambiado todavía, así que así viene, chicos, en el examen, ¿ya? Y bueno, también recuerden varios conflictos que se habían generado en ese tiempo, como la guerra de Corea, el conflicto árabe-israelí, la guerra de Vietnam, y hicieron que la Unión Soviética invierta mucho en esto. Y además esto generó una desenacenización de su industria pesada, sobre todo la industria, chicos, petroquímica empezó a colapsar. Y a eso le vamos a sumar la industria
por ejemplo, la industria de alimentos, la industria textil, también empieza a entrar en caída. Todo eso genera un colapso en la economía soviética. Pero fue una pregunta. Y en el aspecto social, ¿cómo se encontraba la Unión Soviética? Sabemos, hemos dicho, es un estado donde se restringen las libertades individuales, pero además era un estado que se había formado de la unión de 16 estados pequeños. Cuando Lenin crea la Unión Soviética, bueno, no, 15, disculpen chicos, son 15 estados los que se unen y cada estado tenía diferencias religiosas y diferencias étnicas. Esas diferencias étnicas eran opacadas por un gobierno dictatorial socialista, pero cuando ese socialismo empiece a debilitarse, estas diferencias étnicas religiosas terminarán formando ¿qué? Nacionalismos que buscarán qué cosa? Independizarse, chicos. Recuerden, la desintegración de la Unión Soviética se impulsó por movimientos nacionalistas ante la debilidad del socialismo soviético de ese tiempo. Y chicos, la calidad de vida de las personas estaba en deterioro total. A pesar de que la Unión Soviética había generado, ¿no?, subsidios, aumento de salarios también muchas veces, para así evitar, ¿no?, de que la capacidad de compra, sobre todo el valor, ¿no?, real, ¿no?, de la moneda no termine cayendo. A pesar de esto, chicos, no pudo parar la crisis económica. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Bueno, la Unión Soviética tuvo que pedir incluso préstamos al Fondo Monetario Internacional, imagínate, para poder así sobrellevar la crisis económica. Se endeudó con un organismo financiero capitalista. Imagínate hasta qué punto había llegado la Unión Soviética. La aparición de algunos mendigos a partir del año 89 en la Unión Soviética, en las calles de Moscú, mostraba el deterioro total de la economía de ese tiempo. Y bueno, la política no era buena, obviamente, ¿no? Existía un gobierno unipartidista, todo el poder se concentraba en este partido del Partido Comunista de la Unión Soviética, no permitían las elecciones multipartidistas, por ejemplo, y además dentro del propio Partido Comunista de la Unión Soviética empezaba a formarse dos cosas, dos problemas, la burocratización y además la corrupción, chicos. Y estos miembros del Partido Comunista eran también los líderes, los administradores de las mayores industrias que tenía la Unión Soviética y esto generaba foco de corrupción. Todo esto va a generar al final el caldo de cultivo para que la lucha por la independencia de diversos estados que integraban la Unión Soviética se termine plasmando. Han habido varios gobiernos en la Unión Soviética desde su creación, chicos. Recuerden, primero estuvo Lenin, luego a la muerte de Lenin asumió el gobierno de Stalin. Stalin impulsó los planes quinquenales. Stalin estuvo presente durante la crisis también del crack del 29, recuerda. Estuvo presente y sobrellevó esto. Más bien, la economía soviética se terminó incrementando en ese tiempo gracias a los planes quinquenales. Uh-huh. Ya, no te vayas a olvidar de esto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa debemos también tomar en cuenta, chicos? Por ejemplo, eh, tras la caída de Stalin, asume el gobierno Khrushchev. Recuerden que Nikita Khrushchev es el que participa en la crisis de los misiles, ¿no? Y la política de Nikita Khrushchev es una política inicialmente de choque, ¿no? Aunque después con la coexistencia pacífica establecida con el gobierno de Kennedy, se muestra, ¿no?, un poquito más débil su posición socialista en el mundo. Tras, tras la caída de su gobierno, asume el gobierno Leonel Brezhnev. Brezhnev sí es un personaje que va a llevar una política más radical y de choque contra el capitalismo. Por ejemplo, él va a llevar a cabo la invasión sobre Hungría, sobre Austria, incluso va a llevar a cabo la primavera de los pueblos, a eso se llama la primavera de los pueblos, y va a invadir Checoslovaquia en la llamada primavera de Praga. ¿Qué es lo que había pasado en la primavera de Praga, chicos? El, Checoslovaquia era un estado socialista y bajo el gobierno, bajo su gobierno socialista, se estaba planeando o se estaba planteando crear un socialismo con rostro humano, chicos. ¿Sí? Alexander Dubček, gobernante de Checoslovaquia, planteó crear un socialismo con rostro humano. ¿Pero qué significa un socialismo con rostro humano? Significa un gobierno socialista con mayores libertades. Planteó, por ejemplo,
convocar elecciones multipartidistas en el siguiente proceso electoral, dar mayores libertades a la población. Eso, la gente quería esto, la gente recibía esto a buena voz, pero esto era mal visto por el gobierno soviético de Brezhnev, que lo que hace es intervenir en, en Checoslovaquia y en Praga. Imagínate, las escenas fueron violentas. Los tanques soviéticos llegaron a la plaza de Waterloo en Praga y muchos jóvenes trataron de formar cadenas humanas, de colocarse delante de los tanques para impedir el avance de estos y defender el gobierno de Alexander Dushev y el socialismo con rostro humano que ellos habían tratado de crear. Al final, chicos, el gobierno de Alexander Dushev cae, es apresado y tuvieron que esperar cerca de 25 años todavía para que ese gobierno socialista dictatorial caiga en este país, chicos. Eso se llamó la rebelión del terciopelo, cuando era otra generación que también en Checoslovaquia salen, ¿no?, a marchar de forma pacífica, enfrentándose a los tanques soviéticos en ese tiempo. Y hay una escena perdida, ¿no? En las noticias se corta eso, cuando un tanque se coloca delante, bueno, delante de un tanque se coloca un joven, y el joven, ¿no?, se saca el polo y pone el pecho, ¿no?, delante de esta tecnología militar soviética, y se corta, y nadie sabe lo que ocurrió con el joven, ¿no? Eso es y bueno, también la cantidad de personas que perdieron la vida ahí es notable, chicos, ¿no? Pero la Unión Soviética al final caería. Uno de los casos más críticos de la Unión Soviética fue que en el 79 lleva a cabo la invasión al país de Afganistán. Afganistán era un país con un gobierno musulmán, pero controlado bajo un régimen socialista. Pero ¿qué es lo que ocurría en Afganistán? Un grupo de rebeldes llamados muyahidines, financiados por Estados Unidos y con apoyo de tropas norteamericanas, iniciaron una lucha eh, para acabar con este gobierno socialista. Los tanques soviéticos fueron dirigidos ahí por 10 años, chicos, y no pudieron acabar con la guerrilla de los muyahidines. Por eso es que la guerra de Vietnam es llamada la guerra de Afganistán, disculpen, es llamado la Vietnam soviética. Ujú. ¿Por qué? Porque al igual que la Unión Soviética, al igual que Estados Unidos pierde en Vietnam, también la Unión Soviética pierde aquí. El último gobierno es el gobierno de Mikhail Gorbachev. Gorbachev establece dos grandes reformas económicas, la perestroika, que es la reestructuración económica, y el glasnost, que busca, ¿no?, sobre todo dar mayores libertades. Se llama también transparencia política. Lamentablemente, sus reformas fueron mal vistas por el grupo conservador del Partido Comunista de la Unión Soviética, y obviamente como reacción a esto vino el intento de golpe de Estado que se manifiesta justamente en la pregunta 7, ¿no? Dice: el intento de golpe de Estado de la Unión Soviética, también conocido como el golpe de agosto, fue un periodo de 3 días comprendidos entre el 19 y el 20 de agosto del 91, en el que un grupo de miembros del gobierno de la KGB de la Unión Soviética le pusieron brevemente al presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, e intentaron tomar el control del país. Los líderes del golpe de Estado eran miembros de la línea dura del Partido Comunista de la Unión Soviética y de la KGB. Estos rechazaron. ¿Qué cosas rechazaron, chicos? A ver, ¿por qué el golpe de Estado? ¿Por qué planear un golpe de Estado que al final fracasó, obviamente, pero ¿por qué este intento de golpe de Estado? Ujú. Por la 3, muy bien, la aplicación de la reforma económica, muy bien, ¿y qué más? La firma del Tratado de Unión, que reemplazaría a la Unión Soviética por una unión de estados soberanos. Querían oponerse a esto, por eso es que se dio el golpe de Estado contra Gorbachev, chicos. La respuesta es 1 y 3. Ujú. Bueno, vamos a también recordar que después de la reunificación alemana, los primeros estados en la Unión Soviética en proclamar su independencia fueron Estonia, Letonia y Lituania. Ujú. Fueron los primeros estados en proclamar la independencia. Después, en el Acuerdo de Minsk, en el 91, se establece que la Unión Soviética eh, es totalmente disuelta, declarado totalmente disuelta, y nace ahí esto,
la comunidad de estados independientes, chicos. Ujú. Y Rusia o la Federación Rusa quedaría como heredera de todo el poder bélico de la antigua Unión Soviética. Tenemos la pregunta número 8, a ver si me ayudas aquí. Dice, la desintegración de Yugoslavia fue un típico proceso bélico que a través del cual las repúblicas que conformaban Yugoslavia declararon su independencia política. Ya está. Ujú. A ver, ¿cómo completamos ahí? Vamos a recordar, chicos, que las causas para que se dé a la caída de la Unión Soviética fue la crisis del gobierno socialista en Yugoslavia tras la muerte de Tito, ¿no? Tito muere y no hay un personaje que los mando. Recuerden que Tito había asumido el gobierno de 1945 hasta 1980, imagínate, todo un ¿no? Donde él había sido el brazo fuerte del gobierno. A su muerte, no hay alguien que lo suceda y que pueda mantener unidos a todos estos estados, 7 estados, bueno, 6 estados que se habían unido para crear Yugoslavia. Por ahí te pueden preguntar qué ideología promovió esta desintegración. Recuerda, el nacionalismo. ¿Y cuál fue la causa principal para la caída de la Unión de Yugoslavia o del Estado de Yugoslavia? Fue la rivalidad étnica y religiosa entre las naciones, chicos. ¿Cuáles son esas rivalidades? Por ejemplo, ¿no? Habían musulmanes en Bosnia-Herzegovina, habían cristianos, por ejemplo, en estados como Serbia, ¿no? Pero cristianos ortodoxos. En Eslovenia, por ejemplo, habían cristianos católicos, imagínate. Y en Montenegro también habían cristianos ortodoxos. Esas diferencias religiosas y étnicas hicieron que al final la Unión Soviética se desintegre. Entonces, aquí, ¿cuál sería, chicos, la respuesta? A ver, vayan marcando su respuesta. Muy bien, Urco. El hombre que aparece en la imagen, chicos, es Milosevic. Profe, ¿quién fue Milosevic? Es el serbio que asume el gobierno tras la muerte de Tito. Él había aceptado permitir una rotación política. ¿Qué significa? Que cada 4 años, ¿no? Iba a rotar el gobierno. Él iba a dejar el gobierno en manos de otro de los estados. Al final nunca aceptó esto y se convirtió en un dictador. Y frente a esto, frente al rechazo de la rotación política, fue que Eslovenia y Croacia en el año 91 fueron los primeros estados en proclamar su independencia, seguido de Macedonia. Macedonia también proclamaría su independencia. Obviamente la declaratoria de independencia por parte de Croacia fue tomada de forma negativa por Milosevic, quien decidió atacar y reprimir a los croatas. Cuando Bosnia y Herzegovina proclame su independencia, sería duramente rechazado por Serbia, quien llevaría a cabo la limpieza étnica, es decir, acabar con los musulmanes que vivían en Bosnia y Herzegovina. Al final, chicos, esta violencia, esta guerra violenta que generó Serbia contra Bosnia, terminó en el año 95 con los llamados acuerdos de Dayton, donde se reconoce el fin de la antigua Yugoslavia y la independencia de Bosnia, así como de los estados que antes habían proclamado la independencia. Con eso termina la existencia de Yugoslavia, pero en el año 2006, por ejemplo, Montenegro se separa de Serbia. Ambos, Serbia y Montenegro, se hacían llamar la Federación Yugoslava, pero en el Montenegro se separa. Ahora, en 2008, una provincia de Serbia logra su independencia. Desde 1998, esta provincia llamada Kosovo había intentado independizarse y lo logra. En el año 2008 logra sellar su lucha independentista, convirtiéndose en el último estado que nace de la antigua Yugoslavia. Pero la ONU no lo reconoce todavía, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería la alternativa A, chicos. Bueno, el tiempo nos ha ganado, chicos, así que para que vayan observando lo que es la guerra del Golfo. Son 2 guerras del Golfo, no te olvides, son 2. La pregunta 9 hace alusión a la primera guerra del Golfo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Rapidito, explico, para que te acuerdes.
Irak, gobernado por Saddam Hussein, invadió un pequeño estado ubicado llamado Kuwait para apoderarse de los pozos de petróleo. Pero en Kuwait, de parte de Estados Unidos. Estados Unidos tenía mucha cantidad de pozos de petróleo controlados aquí. De las 21 empresas, 18 eran norteamericanas, las 21 empresas dedicadas a la extracción de petróleo. Los Estados Unidos, ¿no? Y las fuerzas de la ONU intervienen aquí. ¿Hay operaciones militares que Estados Unidos va a terminar llevando a cabo? Sí. Es cierto, para defender sus inversiones de petróleo en Kuwait, Operación Tormenta del Desierto para atacar a las tropas iraquíes y hacer que se retiren, y la Operación Espada de acción definitiva, a través del cual logran expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait. Como consecuencia de esto, se mantiene a Saddam Hussein en el gobierno iraquí. ¿No? Tenemos también la pregunta número 10, que hace alusión, chicos, a un tema que también no viene en los exámenes, el tema de China. Miren, es una pregunta bastante sencilla la que te pueden venir de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, en relación a la economía de China y a los hechos ocurridos durante los últimos 50 años, las décadas del siglo XX y los primeros del siglo XXI, al observar la siguiente imagen podemos afirmar qué cosa. A ver, chicos, ¿qué se puede afirmar aquí? Dice evolución del PBI 2020-2021, principales economías del mundo, y nos damos cuenta que China está en el segundo lugar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que actualmente China es la segunda economía más fuerte del mundo, ¿verdad? Ahora, no se olviden que el 11 de septiembre, chicos, hace 20 años atrás, este año se conmemoró esto, por eso puede venir una pregunta de esto, hace 11 años atrás, hace 20 años atrás, el 11 de septiembre del 2001 se dio el atentado a las Torres Gemelas, parte de una organización. ¿Te acuerdas cómo se llama esa organización? Dirigida por un tal Osama Bin Laden. A ver, dime, ¿cómo se llama? A ver, a ver, a ver. Al-Qaeda, chicos. Al-Qaeda. Al-Qaeda intenta generar el miedo en Estados Unidos con estos atentados. No es el primer atentado, por cierto. Hay varios que se habían cometido en Londres, pero esto genera la reacción de Estados Unidos. ¿Cuál fue su reacción? Declarar la guerra abiertamente a Afganistán, invadir Afganistán y después invadir Irak. La operación Lanza Neptuno del 2011 genera la muerte de este líder, Osama Bin Laden, pero recién con la llegada al poder de este presidente norteamericano, tú lo conoces, ¿verdad? El que está aquí en la fotografía, chicos, ¿quién es? A ver, ¿cómo se llamaba este presidente? ¿Recuerdas o no? Barack Obama. Con el ascenso de Barack Obama, recién las tropas norteamericanas se retiran de Afganistán y de Irak. Él gana el premio Nobel a la Paz por eso, ¿no? Por la promesa de retirar las tropas y poner fin a esta segunda guerra del Golfo. Y bueno, chicos, con eso termina, ¿no? La guerra del Golfo, y bueno, también terminan nuestras clases. Bueno, les agradezco, ¿no? Por su atención, por haber prestado atención todas estas semanas, y bueno, les deseo los mayores éxitos en su vida profesional.